Existe un error muy grande y es lo que tenemos vehículos 4x4 o cualquier vehículo todoterreno. Creemos que solamente tener un carro bien equipado con winch, llantas grandes y solamente salir a hacer off-road, pero no. También la comodidad es muy importante y la tracción que debe tener. Por eso hoy en este video te voy a mostrar algo que te va a servir mucho, que seguramente no lo has visto en otro lado y yo te lo voy a enseñar desde cómo lo instalo, cómo lo abrimos y también lo vamos a poner a prueba y por qué yo tomé esa decisión después de tantos años en mi vehículo. Es un error muy común y está bien, muchos cometemos ese error. Yo lo cometí, yo sé que ustedes también lo han cometido y por eso perdemos dinero y por eso yo hago estos videos para ustedes. Les explico una cosa, cuando yo me compré mi Jeep, ese Jeep, me compré un compresor que es una marca muy reconocida, no voy a decir que es mala, es buena, pero es muy costosa y no funciona para mí en este momento. Yo ahora aquí tengo, como pueden ver, este es un, digamos, compresor de la marca Bunker. Ya lo vieron aquí, ¿verdad? Este es doble twin turbo, o sea, gemelo, tiene dos, uno aquí, y ya se lo voy a explicar en detalle por qué este es importante para mí y por qué ustedes lo van a usar en su vehículo. Vamos a abrirlo, yo creo que lo vean por aquí. De verdad que primero la presentación me encanta cómo viene, me encanta esto que viene de mucha calidad, todo bien organizado, súper cuidado. Esto habla muy bien de una marca. Ok, lo primero que vemos aquí en esta caja, tiene el compresor que está por aquí, tiene sus cables, ¿verdad? Tiene todos estos cables que vienen listos de plug and play. Digamos que usted no tiene que comprar más nada, ya se lo voy a explicar en detalle. Estos son todos los cables listos para instalarlo. Aquí tienen como todo el manual. Yo siempre les digo a ustedes, lean el manual, porque a mí antes me pasaba. Yo comencé a hacerlo hace muchos años y me va muy bien. Ok, tiene un bolsito aquí, ya les voy a explicar qué hay dentro de este bolso, ¿verdad? Esto es lo que yo estaba esperando, muchachos. Este es el bebé que yo estaba esperando. De verdad que esta calidad a mí me gusta como viene aquí guardado esto. Y no solamente eso, también el modelo, vamos a sacarlo aquí. Viene súper cuidado con esto, ¿verdad? Y esto es básicamente el compresor que les estoy diciendo. Wow, miren qué belleza. Eso sí, no lo voy a negar, pesa un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un compresor que tiene dos motores, uno aquí y uno aquí. Y no solamente eso, lo vamos a poner a prueba, muchachos. Así que quédense. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué, Gerson? ¿Por qué decidiste salir de la otra marca y decidiste comprarte este compresor para este viaje que tiene ahora, que es de mucho desempeño? Bueno, yo te lo voy a explicar. Como siempre, en todos mis reviews, todos mis videos que hago, lo hago con mucha sinceridad, porque sé que esto es dinero que ustedes van a invertir en su vehículo y no deben comprar simplemente porque se ve bonito. Deben comprar basado en la utilidad, precio y calidad. Ok, vamos a hacer esto sencillo. Vamos a comenzar primero con lo primero, que es el manual. Ustedes van a abrir su manual como buena persona que son, verá que siguen instrucciones y van a conocer su compresor. Aquí vemos que tiene un switch, aquí vemos que tiene el power cable, que es el que va para la corriente. Tiene un filtro, esto me gustó mucho, que no se lo he visto en otros compresores. Tiene un filtro aquí, ¿verdad? Recuerden que estos compresores ellos siempre están con el aire circulando y esto le hace que usted pueda, digamos, se mantenga limpio lo que es cada motor. Este lo tienen por este lado, no sé si lo pueden ver. Este lo tienen por aquí y este lo tienen por aquí. Este tiene un motor aquí y tiene un motor aquí. Les voy a explicar una cosa. Yo anteriormente, por eso estoy decidiendo, yo siempre les explico a ustedes no solamente cómo instalar las cosas, porque instalarlas, ustedes las pueden instalar siguiendo el manual. Yo siempre les explico a ustedes las utilidades de las cosas. ¿Por qué instalé y voy a instalar uno que tenga doble motor? Okay, la respuesta es muy sencilla y voy a ir directamente al grano, ¿ok? Porque yo tengo ya llantas 40. Eso se lo voy a explicar para que ustedes puedan aprender y no cometan el mismo error que hice yo. Les explico una cosa. Cuando ustedes van a hacer off-road, ustedes necesitan ser rápido y tener, digamos, buen equipamiento para hacer las cosas en un momento súper rápido, de mucha tensión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a bajar aire a las llantas o también cuando vamos a llenar, tenemos cierto periodo de tiempo donde todo el mundo se para en un sitio y necesita llenar sus llantas en un periodo corto para poder seguir la ruta. ¿Qué me pasaba a mí anteriormente cuando yo tenía otro compresor? Anteriormente, cuando yo tenía un compresor de un solo motor, se me calentaba mucho. Tengo muchos amigos, ustedes han visto mis videos de los Overland, que nos reunimos en un cierto punto cuando salimos a horas de la noche y necesitamos llenar el carro muy rápido, las llantas, para poder seguir. Los que no saben, los que hacemos off-road, hacemos este tipo de actividades,
tenemos que quitarle aire a las llantas para que pueda tener mejor fricción, digamos, en el fango, en la roca, y también puedas tener mucha comodidad a la hora de manejar tu vehículo. Imagínate, tú vas manejando, tienes un vehículo off-road, si no le bajas aire a las llantas, tu carro va a saltar mucho y va a golpear pam, 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 muy duro, lo que va a generar que tu carro se dañe y tú también sufras mucho, digamos, tu columna, todo tu cuerpo vas a llegar muy cansado y mucha gente no sabe eso. Por eso nosotros instalamos Biglow, como lo vieron en mi video anterior, que aquí le voy a colocar también unas imágenes de ese video donde instalé unas rines Biglow en mi carro para poder bajarle aire suficiente a la hora de hacer off-road extremo. Vamos a instalar este en mi carro. Yo no lo quería hacer anteriormente, le digo por qué. Porque yo soy una persona que, como usted ve en mi vehículo, aquí le voy a poner unas imágenes, mi carro está, digamos, loose stock. No me gusta ponerle muchas cosas adentro para que no tenga mucho peso, pero una cosa lleva a la otra. En este mundo off-road te voy a explicar eso. Lamentablemente así funciona este mundo, lo que tenemos vehículos 4x4. Cada vez que tú modificas algo, cada vez que tú le pones algo nuevo, te lleva al siguiente nivel. O sea, te va a exigir más porque estás modificando un carro, digamos que está 100% stock, lo estás modificando y te va a necesitar algo que sea mucho más fuerte. Ponemos llantas grandes, digamos, extendemos lo que son todo el steering, le ponemos algo más fuerte, le ponemos rino Biglow. Si le ponemos llantas más grandes también tenemos que inflarlas, ponerle aire mucho más rápido y por eso tenemos que hacer este cambio por un compresor doble turbo. Ya dicha la historia la conocieron y ya saben la razón. Si ustedes están pasando también por eso, si ustedes también tienen llantas 40, llantas 37, les recomiendo 100% como Gerson, su amigo que hace estos videos, cómprense un compresor, ¿verdad? De esto que sea doble motor, porque si no van a pasar mucho trabajo. Ok, ¿qué más trae en el compresor en esta caja, ¿verdad? Aparte de como el compresor como tal, como ustedes pueden ver aquí, vamos a abrirlo, vamos a romperlo porque lo vamos a usar, lo vamos a instalar. Trae todos sus cables. Esto me gustó mucho, miren esto, muchachos, los fusilitos, miren, fusiles grandes, quiere decir que esto, ¿verdad? Jala mucha corriente, es un fusil muy grande. Wow, miren esto, miren qué grande, de 50 amperios, wow. Esto me sorprende, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque viene plug and play. Casi todas las cosas que yo le voy a decir en este canal, yo las hago plug and play porque yo soy una persona que no soy mecánico. Me encantan los carros, me gusta arreglarlos, me gusta modificarlos y también me gusta enseñarle a ustedes. Y yo siempre le digo, vayan con las cosas que son así prácticas, que simplemente, usted pues mira, aquí los trae, miren esto, miren esto. Un cablecito, lo alan y lo ponen así. Así que a mí me gusta, papá. Ok, aparte del cable, vamos a ver qué tenemos aquí en esta bolsita, que también, esto me gustó mucho. Que venga una bolsita así, quiere decir que la vamos a usar mucho. Wow, miren esto. Viene con todo el kit, el compresor que yo tenía anteriormente, se los digo, yo tuve que comprar esto aparte y me costó como $80. Ya trae de una vez su, le damos la pistola, el gun, lo dicen en inglés, para que ustedes miren esto. Esto me gusta mucho. De verdad que sí. Sabemos que usted le pone aire aquí, pum, ya se lo voy a explicar. Usted va viendo aquí cuántas, digamos, PSI tiene su vehículo. Esto de verdad que se botaron con esto porque esto vale dinero. Y si viene incluido de una vez, vamos a ahorrar un dinero también. ¿Qué más trae por aquí? Veamos. Ah, oh, Dios mío, esto de verdad que me encanta. Esto que trae aquí de verdad que me encanta mucho porque de verdad que, no, esto se botaron. Esto es un kit completo, lo que ustedes necesitan. Lo que yo necesito es una manguera. Esta es la manguera, señores. Esta es la manguera de llenar, digamos, el carro. Se ve que es súper larga. Esto me gusta mucho aquí, miren. Me pasaba con el anterior que se me calentaba mucho esto y se cortaba de lo caliente que estaba, para que sepa. Esto en el otro compresor, se lo vuelvo a explicar, era una manguera de plástico y cuando se calentaba aquí siempre se me partía esto. Esto se calentaba y la manguera se partía. Bueno, esto se ve que es súper largo, no sé cuánto, tengo que leer el manual, cuánto llega esto de largo. Igual vamos a poner a prueba en este video. Tiene dos puntas, miren esto, tiene la punta aquí, tiene la punta allá y miren esto. Tengo curiosidad, ¿saben por qué? Porque esto, miren cómo está finito, pero es algo muy duro, de verdad que me llama atención. Wow. Hasta, sinceramente, miren mis ojos, hasta ahora me está encantando. No lo he abierto porque a mí me gusta hacer los reviews 100% honestos, 100% real, que ustedes puedan ver lo que yo estoy en el mismo momento que lo estoy abriendo, lo estoy identificando. Bueno, aquí trae los filtros, esto me gustó mucho, trae los filtros y trae también otra pistolita. Miren esto. Vamos para allá, muchachos. Ok, llegamos al punto donde yo lo quería explicar por qué yo no quería instalar un compresor, digamos, on board dentro del vehículo
porque básicamente sería más peroles para el carro, más cosas, básicamente. Mucha gente lo tiene, la gente que tiene, digamos, lockers de aire, suelen poner sus compresores, los colocan aquí o lo colocan debajo del asiento, que ya se lo voy a mostrar, que yo creo que esa va a ser mi opción. Pero bueno, básicamente, como ustedes saben, yo tengo este rack que yo le abrí unos huecos a mi techo, ¿okay? Y yo aquí lo podría poner también, sería bueno para sacarlo de aquí para allá. Este espacio yo casi nunca lo uso, sinceramente, casi nunca uso esta parte aquí, lo cual sería una buena opción colocarlo aquí. O también, si no, digamos, debajo, esto está sucio, mucha gente lo coloca por aquí, debajo del asiento, que tampoco es un espacio que yo no uso y se puede reutilizar para eso. Así que acompáñenme, en la parte de atrás no creo. Estos asientos yo los hago así cuando viajo off-road. Esto se baja y abajo no se puede colocar nada. Bueno, muchachos, estoy haciendo aquí, ¿verdad? Espacio, consiguiendo dónde lo voy a colocar. Estoy pensando y ya está cayendo la noche. Cuando es de noche yo no puedo grabar porque la luz no... Lo que es video y luz van de la mano, ¿ok? Así que voy a pensar aquí y ya mañana verán cómo quedaría esto. Ya se me hace de noche, voy a ver si le hago una basecita, si lo coloco por aquí. Veo un espacio aquí, verá que está sin hacer nada. Creo que será bueno sacar por aquí la manguera o debajo del asiento. Uno de los dos. Voy a tomar la decisión hoy, pero por ahora, bueno, disfruten y pronto ya verán esto funcionando. Amigos, ya lo instalé, pero quiero mostrarles cómo lo instalé, dónde lo instalé y cómo hice. Hay un truco que mucha gente no sabe, lo identifiqué haciendo este video y quiero que lo vean. Miren esto. De verdad que me encanta lo que hice con mi carro. De verdad, este video lo estoy haciendo para que sepan. Yo siempre pruebo las cosas y lo hago, digamos, para que ustedes no compren algo que no vale la pena. Este video lo estoy haciendo ya después de haberlo probado. Esto lo probé en el Overland, por eso me aguanté el video, lo puse en pausa. Y miren esto cómo quedó aquí. Wow, de verdad que me encanta mucho, de verdad que es súper fácil, me encanta esto, súper fácil. Mira, tiene este interruptor aquí, ¿verdad? Básicamente tú lo prendes, mira. Él trae todo eso, si puedes escuchar, escucha eso. Tiene un ventilador, porque ¿qué pasa con esto? Y me pasaba con el compresor anterior, se los digo. De verdad que esta gente de Bunker Industry se la comió con esto, porque estos compresores, como tienen mucha presión, ¿verdad? Para poder llenar esta llanta, digamos 40, tienen que tener mucha presión y trabajan a alta temperatura, se recalientan y se apagan. Por lo menos este tiene doble motor, aquí lo dice, ¿verdad? Twin, doble, pero escucha eso, escucha. De verdad, ahí se botaron con ese compresor que tiene un aire, lo está enfriando siempre adentro, un ventilador. Yo creo que vean esto, mira esto aquí, bueno, que le puse unos T-Wrap, pero él básicamente trae dos cables, ¿verdad? Que es el cable este digamos, de interruptor y trae este cable, mira este aquí. Yo este cable fácilmente lo pasé por todo lo que es, digamos, la parte del Jeep por debajo, por aquí, mira esto. Aquí, todo hasta allá, que es esta, mira, la cable corriente. Y yo creo que, vengan para acá, mírame esto, yo les quiero explicar a ustedes cómo hice eso. No se lo puse cuando estaba haciendo porque es un poquito aburrido, pero mira aquí, lo pasé por todo esto por aquí. Mira aquí va el cable, mira, tengo otros cables ahí, pero básicamente lo pasé por todo esto y esta es la mejor parte. Yo aprendí esto y se los quiero enseñar. Quizás mucha gente no le enseña, mucha gente a veces es egoísta, no enseña los trucos, pero mira este, y me disculpan todos mis amigos mecánicos, yo sé que ustedes tienen sus trucos, pero yo este lo identifiqué y se lo voy a mostrar a mi gente de One Life. Como se lo expliqué, lo puse por todo por aquí, tuve el cableado aquí, señores, y usualmente, para que sepan, estos Jeep tienen la única forma de meter el cable hacia adelante es por la pared de fuego que está por allá. ¿Ok? Entonces tenés que hacer esto, tenés que cruzar por aquí, cruzar el cable, todo para allá. Pero yo identifiqué algo, identifiqué un truco que a ustedes les va a servir mucho. Mira, yo lo subí por aquí, se lo voy a explicar para que ustedes lo hagan los que tienen JL. No sé si en JK aplica, pero aprendan esto, muchachos. Les va a salvar mucho tiempo, conmigo lo hizo. De verdad que conmigo, cuando identifiqué esto, dije, esto tengo que mostrar a la gente. No sé si alguien lo había hecho o no lo habían hecho, pero yo lo identifiqué y yo siempre pasaba trabajo, yo tengo mi alambrito que lo meto por allá. Pero con esto, así que toma papel y lápiz porque te va a servir mucho, de verdad que sí. Resulta ser que tú puedes hacer esto por aquí, mira. Pasar el cable por aquí por la orilla, ¿verdad? Mira, aquí va, mira el cable donde va. Y aquí, señores, esto es una goma, para que sepan. Esto es una goma, tienes dos clicitos aquí, para que sepan, miren esto. Quiero que vean eso, tiene aquí dos clicitos de plástico, tú se lo quitas y por ahí va a quedar un espacio, pero ya va, eso no es todo. Digamos, yo tengo esto aquí en mi carro, ¿verdad? Tengo lo que es este paral para lo que son las luces,
pero no puedo hacer nada. Tuve que quitarlo aquí, pero los que no tienen esto, básicamente van a desconectar esto y van a desconectar aquí y eso va a salir para acá. Y ahí van a meter el cable y básicamente lo pasa a la batería y 100% de verdad que eso me encantó cómo quedó. Voy a abrir el capó porque esto es muy importante con esta marca, lo que trajo. Yo creo que vean aquí, mira, aquí lo instalé. Básicamente él trae dos. Yo sé y estoy 100% seguro que cada uno de estos fusibles es para un motor del compresor. Mira esto, ya va. Esto a mí me ha volado la cabeza y es algo que a mí me gusta mostrar a la gente. Mira aquí, está un fusible bien grande de 50 amperios, este fusible. Vamos a ponerlo aquí. Y esto es para cada motor. Esto me gustó mucho, porque recuerden, como yo siempre se los digo, hagan las cosas fáciles, hagan las cosas, todo lo que yo les mostré en mi canal va a ser cosas para que ustedes lo hagan y se ahorren dinero, no digamos en mecánico, porque tengo muchos mecánicos, pero si ustedes hacen cosas en sus casas, no tienen que salir a comprar un fusible, no tienen que salir a comprar un cablecito, mira, trae todo. Básicamente lo conecté en la batería aquí, en el positivo, y listo, señores. Esto también, el cable, mira esto, viene cubierto, mira cómo pasa por aquí. Viene cubierto con esto para protegerlo, me imagino. Esta cosita que es como una mallita, no sé qué es eso. Pero viene cubierto. Ahora sí, vamos a poner una prueba para que entiendan. Les quise explicar la instalación, cómo lo hice. Yo lo empotré en la parte de arriba, pues usted lo puede empotrar. Mucha gente dice, ponlo debajo del asiento. A mí me sirvió ahí porque lo veo algo más práctico para mí, en mi caso. Así que bueno, vamos a poner la prueba, que es lo más importante. Estas son unas llantas 40, como pueden ver con Big Lock, ¿verdad? Vamos a bajarle las llantas, vamos a ponerlas unos 15, 10 y vamos a contar cuánto dura. Yo anteriormente con el otro compresor, que es una marca muy famosa, ¿verdad? Duraba casi por cada llanta, casi 20 minutos llenando una sola llanta. 20 minutos. Vamos a ver en cuánto tiempo llenó una de estas. Acompáñenme el carro. Pero quiero que vean esto. Mira, yo le instalé en mi carro estas válvulas de rápida deflación, digamos, para Jeeps. Vamos a hacer la prueba. Vamos a bajarle el aire a unos 10 aproximadamente. Yo le voy a poner esto aquí. Esto me gustó mucho. Miren este clic. Porque tú lo puedes poner, mira, lo vas a poner aquí para ir midiendo, algo fácil, ahí está. Y vamos a subir esto aquí, mira, esto lo subo. Vamos a ver, ahí está en 20, estaban como en 35. Ahí está como en 18, vamos a bajar a 10, que será la rayita del medio. Ahí, listo. Está en 10. Vamos a ver cuántos minutos dura desde 10, que más o menos es lo que siempre bajamos las llantas de estos carros. Anteriormente se los dije, por cada rueda duraba como 15 a 20 minutos por cada rueda. Vamos a ver ahora, acompáñenme. 1 y 22 minutos con 43, aquí mira, segundos. Vamos para que llegue a 50, ahí. 49, 50, veamos. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Va en 55. 55. Entonces listo. Ahí tenemos, señores, más o menos 30, 35 más o menos. Entonces, digamos, vamos en 27. Ya 2 minutos y 40 segundos. 2 minutos y 40 segundos, una desde 10 a 35, 25 PSI. Comenta aquí abajo ustedes qué les parece, es mucho, es poquito, a mí me parece algo muy rápido. Yo antes duraba, se lo dije, entre 15 y 20, me tomaba llenar las 4 ruedas como en básicamente 1 hora y media, lo que es demasiado, y también con el dolor de cabeza de picar, porque se recalentaba, esperar que se enfriara. De verdad que, bonque, con eso te botaste. Ve hasta eso, ve a dejarlo ahí porque no quiero tampoco que se llene mucho la rueda. Y coméntenme aquí abajo, ¿qué les parece? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿Esperaban algo más? ¿Esperaban algo menos? A mí, yo que he usado varios compresores, sinceramente, recomendado al 100% por One Life. Ya para finalizar este video, quiero darle un tip también muy importante. Mira, a mí me pasaba eso. Cuando usted apaga el compresor, me pasaba también con el otro, mucha gente no lo sabe, y usted quiere quitar esto de aquí, ¿verdad? O quiere quitar esto de aquí de la pistola, digamos la manguera, no va a poder, porque ya tiene la presión del aire. Usted apaga el compresor, ¿verdad? Y va a hacer así. Va a decir, le va a quitar el aire y en ese momento ahí sí va a poder sacarlo, para que sepan. Súper fácil aquí, simplemente lo empujan, listo, y estamos listos para guardarlo.
Señores, espero que les haya gustado este video. Como siempre, hago todos mis videos 100% honestos para todos ustedes, porque sé que yo valoro mucho el dinero, porque sé que es tiempo que dejo de estar con mi familia haciendo dinero y necesitamos invertirlo muy bien. Hoy hicimos este review de nuestro amigo de Bunker Industry, un compresor doble, de verdad que encaja, trae su basecita, encaja, trae de esto también, trae lo que es todo digamos el switch, algo que me gusta mucho. Plug and play, como siempre se los digo, y también trae este bolso que lo voy a cargar siempre en mi carro. Lo voy a poner debajo del asiento. No olviden suscribirse, nos vemos en un próximo video. Recuerden, la vida es una sola, One Life. Aquí abajo les dejo toda la información sobre esto y también les dejo un código de descuento para que lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.